Regresamos. Una vez que se le conoce, realmente no es un miedo, sino es, como hemos dicho, la de cómo sorprendernos ante toda la perfección de la creación y cómo el Akadosh Baruj Hu ha hecho todo a manera de todos sus secretos, nosotros podamos estar sorprendidos lo que realmente él es. Y luego aquí en el Zohar, en la parte que menciona este concepto, nos dice algo muy importante. Dice, el temor de Dios, el principio de Elohim creó, es el primer precepto de todos, y este precepto es llamado el temor a Dios. Es llamado principio, como está escrito, el temor de Hashem, que es el principio de la sabiduría. El temor de Hashem es el principio del conocimiento, porque el temor es un temor reverente, es llamado un principio y el portal uno entra en la fe basado en el precepto del mundo entero que es capaz de existir. Y no se trata de un miedo, porque dice, este temor está dividido en dos tipos. Dos tienen fuentes fundamentales, una fuente que es un verdadero temor para que sus hijos vivan y no mueran, o porque tiene temor de ser castigado a través de su cuerpo o su fortuna. Esta persona, por consiguiente, siempre está temerosa de él, pero vemos que ese tipo de temor es infundado. Es un temor, el Santísimo, bendito es Él, no tiene una fuente verdadera. Esto es, no es fundamentalmente genuino porque su propio beneficio es la causa radical, mientras que el temor es únicamente su resultado. Entonces, el temor que se debe tener es a llegar al Geinom. El Geinom ya dijimos que para mal traducido el infierno. Entonces, el temor a un castigo que recibe en este mundo al mundo por venir. No es un temor de miedo, sino es un temor reverencial. Entonces, al temor que realmente aspiramos nosotros es ver cómo toda la creación ha sido hecha. Y cada vez que nosotros estamos estudiando, pues nos vamos sorprendiendo de las maravillas. Entonces, cada vez que conocemos más, disfrutamos, y entonces podemos decir que el temor está conectado con el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y la sabiduría es un temor, Yirah Shamayim, entre comillas, que es una conexión con el árbol de la vida. Es decir, el miedo es estar conectado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la sabiduría es estar conectado con el árbol de la vida. Entonces, en el mundo material donde nosotros vivimos con un cuerpo físico. ¿Sí? El cuerpo físico está conectado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Y mientras que el árbol de la vida es cómo se ilumina el alma cuando estudias los secretos de la Torah. Entonces, nos dice que sin la experiencia física no hay revelación de secretos. ¿Qué es esto? Porque solamente se puede revelar lo que está escondido. ¿Y qué está escondido en el cuerpo? Pregunto. Pues en el cuerpo está escondido el alma, ¿no es cierto? ¿Sí? El alma, la chispa divina. Y Bueno, dentro de nuestra alma están los 72 nombres de Dios. sí, pero vamos a decir, el alma está dentro del cuerpo, entonces hay que revelar lo escondido. Uh-huh. Entonces, si no tuviera un cuerpo, no se podría manifestar. Ni tampoco podríamos vivir para el perfeccionamiento. Sí, desde luego. ¿Dónde se puede manifestar la luz? En donde hay oscuridad, ¿no? Sí, la luz en un día soleado, por ejemplo, de una vela, ¿qué luz te revela?
Pues nada, absolutamente no. Pero en la oscuridad una vela puede iluminar mucho, una lámpara puede iluminar mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo es la oscuridad y el alma es revelar la luz. Por ejemplo, hay otro detalle muy importante. La Torá es el cuerpo, ¿sí? ¿El cuerpo de qué? El cuerpo de un mensaje, el cuerpo de historias, y esas historias necesitan revelar luz, y para revelar la luz, lo único como lo podemos revelar es mediante el estudio profundo de sus secretos. Entonces, la manera como nosotros podemos revelar esto es a través del estudio. Bien, ahora sí digo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, quiere decir que no es un temor de miedo, sino que la sabiduría hay que revelarla a través de velar los secretos que están metidos en el cuerpo, así como el alma se revela. Así decimos que la Torá, la Biblia, es el cuerpo, pero realmente el alma, como ya hemos estudiado, es el Zohar, que es la que devela los secretos que hay en la Torá. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver otro concepto. Otro concepto que se nos menciona también en este tema del lenguaje del Zohar, nos habla de dos términos, el y kabod. El es un término y kabod es otro término. El es este, pero no es el kabod, como si dijeran el kabod. Son dos términos. Que él es un nombre de Dios que corresponde a la Séfira de, ¿recuerdan? Keter. Y kabod quiere decir honor y gloria. Honor o gloria. Bien, ahora, ¿qué es el honor? El honor, ¿a quién le corresponde? Al Padre. Al Creador. Bueno, y las personas que buscan honores para sí mismo o alabanzas o que les reconozcan o que les estén haciendo honores, ¿qué es lo que quieren? Pues lo que si quieren un honor para sí mismo, incluso cuando hay demasiado ego, lo que le está diciendo es que le está usurpando el lugar al Creador, a Dios. Hace idolatría de sí mismo, ¿sí? Entonces, el único que tiene el derecho al honor es el Creador. De manera que hay un dicho que dice, ¿quieres echar a perder a alguien espiritualmente? Dale honores. Y no es que eso no se le quiera reconocer. Por ejemplo, a uno le puede dar honor a otro, pero uno a sí mismo no se puede dar honores, porque si se empieza a dar uno honores, quiere decir pues que le está quitando el lugar al Creador. Entonces, nosotros sí le podemos dar honores a otra persona, pero siempre que veamos que estamos viendo la chispa divina dentro de él y por lo tanto le estamos dando un honor, pero de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque es una chispa, pero no es para que elevarle su vanidad, porque si le elevamos su vanidad, entonces se eleva su ego, y se eleva su ego, pues se conecta con el kabod que le corresponde a Dios. Ahí que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y no excluir la presencia divina, porque el que excluye la presencia divina de su vida, entonces está condenado a una vida de eventos fatalistas. Pero es importante saber que el honor no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Entonces, el que asocia estos dos nombres, él y kabod, tendrá una vida sin rigor, nos dice el Zohar, sin rigor y fatalidad. Y añade, entonces, que se pone en la circuncisión porque el hijo de él no es papá, no es el papá, sino su hijo. A ver, déjame explicarlo. Cuando nace un hijo,
se lleva a la circuncisión en el 8º día. ¿Por qué? Porque reconoce que no es hijo de él, aunque físicamente son hijos de nosotros, pero en realidad no son. Son hijos del Creador. Nosotros, cuando llegamos aquí a tomar un cuerpo, somos hijos de Dios, ¿sí? Y venimos a través de nuestros padres, pero no les respondemos, no les pertenecemos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos venir y elegir a los padres, y una vez que elegimos a los padres, ellos son el conducto de nuestra educación, de nuestro sostenimiento. Pero ¿qué hacemos a veces los padres? Que pensamos que los hijos son nuestros. Y eso es un gran error. Los hijos no son nuestros, son de Dios. Por eso en la circuncisión lo que estamos haciendo es ir ante el Creador y dices, mira, aquí tienes a tu hijo. Y como me lo estás dando para que yo lo eduque, lo cuide, lo críe, pues te lo vengo a ofrecer. Y por eso la circuncisión es el pacto contigo y se hace en el 8º día. Esa es la razón esencial por la que decimos que tenemos que entregarle a Dios. Por eso, cuando desafortunadamente a veces ya no los tenemos, tenemos que entender que Él es el quien tiene el poder de retenerlos dentro con nosotros o sin nosotros, pero a Él pertenece. Por eso debemos decir que, nos dice el Zohar, dice, entonces se pone en la circuncisión porque el hijo no es del padre físico, sino es hijo del padre espiritual. Es comentario del Zohar. Ahora, seguimos al siguiente tema. Aquí tiene que ver otro concepto que habla acerca de la autoacusación, pero aunque aquí lo menciona como dice, los culpables del adulterio van directo al Einón, cuyo ángel es Duma. Bueno, ¿y quién es Duma? Duma es el ángel que siempre está al acecho de nuestra alma en el momento que dejamos el cuerpo físico, ¿sí? Cuando dejamos el cuerpo físico, entonces este ángel va a reclamar el alma con todos sus argumentos y va a decir, mira, por esto y esta razón pues, corresponde. Entonces, aquí vamos a tener una Chava, disculpa, ¿estamos en la pantalla o nos estás solamente leyendo? No, pues se supone que estamos en la pantalla, ¿no la ven? No, no estamos. Vamos Sí, a yo sí. Ah. Permítame tantito. Yo sí Yo sí la veía. ¿Ya ahora sí? Sí. Sí, yo sí la veía. Ah, vaya. Yo también. Tere no es la que no lo veía. Algo le pasó allá a Tere, ajá. Ok, bueno. Todo Entonces, bien, gracias. los culpables, aquí son dos temas. Uno, que es el adulterio, pero no vamos a tocar el tema del adulterio ahorita porque es muy profundo. Sin embargo, lo vamos a mencionar de manera muy somera. Y vamos a ver lo que es la autoacusación. Son dos conceptos muy importantes. Fíjense bien. Vamos a basarnos en la historia del rey David. El rey David se enamora de su arma gemela, que es Betsabé o Bathsheba. Bueno. ¿Perdón? ¿Nada? Bueno, ok. Yo quería hablar, ¿eh? Bueno, a ver, pero no más que sea breve, porque si no vamos... A ver, adelante. Salvador, este ángel Duma, ¿verdad? Sí. ¿Es el ángel acusador? Entre otras cosas, sí. El Duma es el que se encarga de las almas, pero el ángel acusador es Samehmen. Pero él también forma parte de... ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos adelante. La historia de... ¿Algo más?
Bueno, la, la historia del rey David, que se enamora de su alma gemela, que era Bathsheba, el profeta Samuel nos dijo que la intención de él es un adulterio. ¿Por qué? Porque Bathsheba, según nos narra la Biblia, dice que era casada con Urillahu. Urillahu era uno de sus soldados que tenía. Entonces, él se enamora y manda a Urías al frente de la batalla, y en el siguiente conflicto bélico, pues él muere y él se queda con su mujer. Aquí al parecer hay un adulterio. Pero entonces llega Duma y le dice a Kadosh Baruj Hu, le dice, pues yo vengo por el alma de David, cuando David ya había dejado este mundo, a la edad de los 70 años. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le dice, ¿sabes qué? Él no cometió adulterio. Dice, ¿por qué no? Porque Bathsheba no consumó su boda en la jupá, ya que Urías era impotente. Por lo tanto, no se consolidó el matrimonio. Y luego dice, le revira el ángel y le dice, pero él no lo sabía. Le revira al Creador y le dice, es que él no lo sabía. Bueno, si no lo sabía, él hizo teshuvá en el día de Yom Kippur y yo le fui aceptado esa teshuvá, y por lo tanto, él ha sido perdonado y no te puedes llevar el alma de él. Dice, pero David reconoció que él cometió un adulterio. Pero, sí, pero como te digo, él no sabía que no se había consumado este adulterio. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sacamos aquí? ¿Por qué? Porque el padre del Mashiach, ¿quién es? Bueno, el padre del Mashiach es David. Es nuestro creador. El padre del Mashiach es David. Sí, pues David. Es Mashiach ben David. Entonces, hijo de David. Entonces le dice el ángel Dumá, bueno, si él tenía 100 mujeres, ¿por qué tenía que llevarse a la única mujer de Urillahu, si él nada más, era lo único que tenía, y David tenía muchas mujeres con las cuales se podía casar? Pero, pues ante eso, ya le revira Dios y dice, ese teshuvá yo lo he aceptado porque había hecho teshuvá el día de Yom Kippur. Muy bien. Entonces, la lección aquí para nosotros, porque hablar del adulterio es un tema mayor. Adulterio es, rápido se los comento, pero es un tema muy amplio, muy amplio. Es cuando un hombre o una mujer que se han casado en jupá, la mujer no puede tener otra mujer de otro hombre que haya sido casada en la jupá. Jupá es obviamente la unión con bendición, con las leyes hebreas, con las leyes de Moshe Rabbeinu. Y una mujer tampoco puede tener un hombre. Sin embargo, el hombre en las leyes judaicas puede tener otra mujer siempre que no esté casada en jupá. Es decir, hay muchas combinaciones ahí que luego tenemos que ver, porque cuando alguien comete adulterio, el que va derechito a reclamar su alma es Duma. Por lo tanto,
es importante hacer teshuvá para no caer en el Geinom, que es donde todas las almas que Dumá reclama se las lleva a este lugar, a Geinom. ¿Sí? Bueno, el otro concepto es que nosotros nunca debemos autoacusarnos. ¿Por qué? Porque dice que David se acusó a sí mismo y por eso él reclamaba su alma, entre otras cosas. Por eso el hombre, la mujer, la persona nunca debe pronunciar su propia acusación, porque si pronuncia su propia acusación, entonces el ángel Dumá toma nota de ello y es un argumento para llevarle su alma cuando deja este mundo. Bueno, a ver. Aquí nunca decir yo soy culpable, ni decirlo ante nadie, ¿sí? Acuérdense que en una, bueno, no voy a decir directo, pero pues ni modo, en la parte católica se acostumbra mucho la confesión y en un rezo también se acostumbra la confesión y se declara culpable. Eso es tremendamente dañino para el alma porque el ángel Dumá está escuchándolo y que cuando estás ante un jurado y tú reconoces y tú te autoacusas, ¿qué este argumento queda para defenderte? Absolutamente nada. ¿Sí? No se puede uno autoacusar. Muy importante decir, tener cuidado con eso. Sin embargo, en los rezos de la noche está el vidui, pero el vidui es un reconocimiento de culpas, pero estamos hablando como especie, nunca como yo mismo. Nunca se debe pronunciar algo en lo personal de que he sido culpable. Jamás, porque estamos sentenciando algo que aún no ha sido sentenciado. Es decir, todavía mi alma no se va y ya me estoy culpando. ¿Sí? Entonces, me estoy dictando mi propia sentencia. De ahí el caso es que no se debe uno autoacusar, ni mucho menos en cosas espirituales. ¿Sí? Entonces, los dos elementos que tenemos son el bidú y la teshuvá, porque es genérico. ¿Sí? En teshuvá no es autoacusarse, es decir, aquel que hizo eso no era yo. Estoy en otro nivel de conciencia y no soy el que yo soy, el que era yo antes. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros en el pasado hicimos algo negativo, ¿sí? Ni puedes tampoco acusar a alguien. ¿Por qué? Porque si tú has hecho teshuvá, quiere decir que aquel que hizo esa barbaridad hace 1 año, 2 años, 10 años, etcétera, ese es otro. No soy yo. ¿Por qué? Porque yo ya he tenido un incremento de conciencia. Por eso se dice, no, pues es que, y es muy fácil decir, mira, fulanito o fulanita hizo eso hace como 5 o 10 años y le traemos todo su pasado al presente. Y eso es acusar. Y nosotros, mucho menos, decir que en el pasado hicimos esto y aquello. ¿Sí? Pero decir, ese era otro. No soy yo, no soy el que estoy actualmente. No sé si me explico. Porque eso es bien importante. Lo que se pasó, pasó. Si nosotros hicimos ya una transformación de un aspecto o una cuestión de nuestras midot que ya hemos superado y que cometimos en el pasado, pero que ahora tenemos la plena conciencia de que por ningún motivo y ninguna manera lo volveremos a hacer, pues ya hemos superado esa parte de esa asignatura de nuestro comportamiento. Nunca lo vamos a hacer. Estamos comprometidos ante nosotros y ante Dios que nosotros jamás lo vamos a volver a hacer. Entonces no se nos puede acusar de lo anterior. ¿Por qué? Porque ya no soy el mismo. Esa es una manera de curar el tikkun,
de eliminar el karma, pero no desentenderse de que en el pasado lo hice y que si se me hubiera volver a presentar, pues otra vez lo vuelvo a hacer. Entonces no ha habido una elevación de conciencia. Por lo tanto, pues estamos en una situación muy mal. No sé, quedó claro. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. No hablaremos más del adulterio. No es el momento. Aquí más en el tema es la autoacusación. Los culpables. O sea, ¿quiénes son los culpables? ¿Somos nosotros? ¿O quiénes son? Como humanidad, Chava. No. Ok. ¿Somos nosotros? ¿Eres tú o quién es? El culpable es el Satán. Culpable son todos los Es el Satán que influye. espíritus caídos que se meten en el pensamiento de las personas y que los manipulan. Esos no son los culpables. Y a esos son los que hay que erradicar. Porque está muy claro en las escrituras que el Mesías vendrá y eliminará a los culpables. No se refiere a todas las personas que hayan cometido en el pasado barbaridades, sino los culpables son todas las inteligencias caídas de las cuales ya hemos hablado. Eso que quede bien claro. Por eso no hay que autoacusarse, nunca. Bueno. Viene otro pronunciamiento muy interesante, muy útil. Aunque el hombre nunca debe pronunciar su propia condena porque atrae al ángel Dumá. Bueno, eso ya quedó claro. El otro concepto dice, nadie escapa al calor del sol. ¿Qué significa esto? La radiación del sol se asemeja, se hace una similitud con la doctrina esotérica del estudio de la Cábala. Es decir, nadie se escapa del estudio de la Cábala. Fíjense bien lo que les voy a decir. Nadie se escapa al estudio de la Cábala. En esta vida o en otra, tarde o temprano, vas a tener que estudiarlo. ¿Sí? Eso es muy claro. Es que hay mucha gente que no lo estudia. Es más, hay gente que habla mal. Hay videos que desprestigian. Hay personas que desdeñan la Kabbalah. Hay personas que dicen, mira, yo ahorita estoy muy ocupado, deja poner en orden mis ideas y yo me conecto más adelante. Y quiere decir que, pues, si está dejando la asignatura pendiente para otra ocasión, tarde o temprano, ese es. Porque incluso está dicho en una de las clases del Zohar, no recuerdo exactamente cuál, que le dice Shimon Bar Yochai a uno de sus alumnos, dice, te juro por tu vida que el único propósito por el que has venido a este mundo es por estudiar la Kabbalah, de ese tamaño. Y les recuerdo mucho la historia que les he platicado de Maimónides. ¿Recuerdan? Maimónides, que fue un líder espiritual muy importante dentro del judaísmo, él antes de morir dijo que se arrepentía de no haber estudiado la Kabbalah, pero que si tuviera la oportunidad en otra vida lo volvería a estudiar. Y le dieron la oportunidad y reencarnó en el Baal Shem Tov. Lo cual nos asegura que tarde o temprano la tenemos que estudiar. Y hoy está abierta, así es que pues, no podemos perder esa oportunidad. Dice, por esta razón, entonces estudiar la Kabbalah es estar dentro del árbol de la vida, dentro de la Torah. Quien no la estudia está dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque como dijimos hace rato, solo se revela todo aquello que está escondido. Y lo que está escondido, pues está en la oscuridad. Y para revelarlo, pues tenemos que revelar luz, tenemos que sacarlo de esa oscuridad. Dice también, creo que aquí me pasó una nota,
Ok. Hay otra nota que no anoté, pero ustedes sí la anotan. Dice que el Zohar nos dice, Moshe Rabbeinu tenía un cetro en el cual estaban grabados el nombre de Dios de 42 letras. ¿Cuál es ese? El Anabejoa, claro. Anabejoa. Claro, que son los 42 sitios donde se hospedaron o acamparon antes de venir para acá, ¿verdad? De eso lo vimos en la clase de principiantes el lunes. Bueno. Pero también dice que también son los Hidushim. Y los Hidushim dijimos que son cosas nuevas que no se sabían sobre la Kabbalah, que son joyas de la esposa celeste que la siga durante la noche, que es el estudio. Será preservado de todo mal en la tierra y en el cielo para quien estudie los secretos celestes. Está protegido todo mal, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando hablan de la esposa celeste y el esposo celeste, se refieren al sol y la luna, es decir, a la conciencia y a la imaginación. Es decir, a Tiferet y a Yesod. En otras palabras, quien se consagra al estudio de la Kabbalah, no quiere decir que no vaya a trabajar, tenemos que hacer todo nuestro trabajo normal, pero que le dedica un lugar especial, sobre todo en la noche, especialmente para los hombres. Dice el Zohar, tiene la protección contra todo mal, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, el ángel Dumá no tiene nada que hacer con quien se consagra al estudio sagrado. ¿Y por qué tiene que ser en la noche? Incluso hasta los salmos, si ustedes lo pueden ver, y dicen, de noche me levantaré para adorarte, le dice el rey David a Dios en los Teilim, lo cual, ¿qué quiere decir? Para adorarte, ¿qué es? Es conocer los secretos y conocer el estudio profundo de la Kabbalah. ¿Sí? Bueno, así es como lo menciona el Zohar. Dice, porque en la bóveda celeste, les voy a leer algo que aquí escribí hace tiempo, dice, los Adikim que estudian en la noche le ponen joyas a la esposa celeste, llamada luna, y el esposo celeste, llamado sol, son las joyas de los Hidushim. Los Hidushim son secretos de la luna de Yesod, por ejemplo, Shaddai, coronas, y que se ponen las mezuzot de los dinteles de las puertas. Cada tzadik está escrito en los libros del cielo, y en el universo registra el alma de cada tzadikim. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las coronas en el día 15 de cada mes, excepto en el mes de Ab, pero de todos los meses, son los días en que está la luna llena. Es decir, el sol le pega totalmente a la luna. Está la luna brillando a plena intensidad porque está presente la luz del sol a su máxima plenitud dentro de la luna los días 15. Por eso los días de fiesta son los días de conexión cósmica. Los días de fiesta es precisamente los días 15. Así podemos ver que los días de Sukkot, de Rosh Hashanah, de Tisha B'Av, del día 15 de Ab, etc. Son días donde está la luna llena. Entonces, están tanto, vamos a decir, aquí viene el lenguaje del Zohar, que dice la esposa celeste, y que es la luna, y el esposo celeste, que es el sol. ¿Sí? Dice que como premio al tzadik que se dedica al estudio en la noche de la Kabbalah, Dios crea una estrella, y esa estrella es la que se tienen todos los archivos de los tzadikim. Si ustedes conocen la historia de Hércules, no sé si la recuerdan, la historia de Hércules es una historia que en la mitología, que una vez que él logra su máxima hazaña, dice
termina la mitología que cuando tome su máxima hazaña Hércules y como reconocimiento, su padre le pone como testigo una estrella en el firmamento. Y por ahí está una constelación que se llama Hércules. Bueno, aquí, digo, me vino nada más como recuerdo porque en realidad lo que nos dice el Zohar, que todas las cosas que estudió en vida, el premio al Tzadikim es una estrella. Y entonces eso es lo que queda. En la bóveda celeste son los archivos de los tzadikim, de toda la historia humana, que forma la base de datos a disposición de ¿quién? Del Mashiach. O sea, es decir, todos los registros akáshicos de los tzadikim están a disposición del Mashiach cuando él se revele en este mundo. O sea que el hecho de tener esfuerzo por el estudio crea un gran mérito en el cielo. Y eso lo tiene todo aquel que se dedica al estudio. Así que vuelvo a leer, nadie escapa al calor del sol. Tarde o temprano, los seres humanos tenemos que acercarnos a esta sabiduría. Aunque ahorita me puedan decir que hay un chorro de culturas que ni siquiera conocen esto. Tienes toda la razón. Pero eso no es lo que dice el Zohar. No lo digo yo porque no tengo ningún derecho de decir cosas que no son. Así que a eso se refiere lo que nos dice el Zohar, que todos, tarde o temprano, tenemos que entrar a esto, en esta vida, en otra, o en las yeshivas, porque el Mashiach visita todas las yeshivas. Es decir, cuando alguien está estudiando, un grupo de personas está estudiando esto, una parte del Mashiach, fíjense bien, está presente con nosotros. ¿Por qué? Porque él es el que visita todas las yeshivas, o sea, las escuelas celestes y todas las escuelas de abajo, donde hay una verdadera enseñanza de los secretos del Zohar. Muy bien. Ok, pasamos al siguiente concepto. No. Ahí está. No, pero le quité el video. Bueno, aquí se encuentra. Permítame un segundito. 5 virtudes que te llegan a la perfección. Aquí está, mira. ¿Sí? Estas 5 virtudes las voy a señalar con amarillo. En realidad, en el Zohar nos habla de 14 preceptos de la Torah. Esos 14 preceptos los voy a mencionar solamente porque ir uno a uno nos consume muchísimo tiempo, pero los voy a enunciar solamente porque el tema viene más adelante y hay que profundizar. En una siguiente clase lo vamos a hacer. 5 virtudes que te llevan a la perfección. Vamos a ver. De los 14 preceptos de la Torah. Quien quiera verlo en el tomo 1, lo puede ver déjame ver si aquí lo tengo, a partir de la página 196 en el tomo 1. ¿Okay? Ahí están los 14 preceptos. Están muy bonitos para que los lean. ¿Okay? Entonces, 5 virtudes que te llevan a la perfección. El primer precepto es el amor al santo, bendito es él. Ya sabemos cómo se hace, ahora sí, cómo se hace para enamorarse del santo, bendito es él. Quien está enamorado de él, él está con él. Quien no se enamora de él, él no está con él o ella. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros buscamos el amor, tenemos la conciencia constante de que él está con nosotros. Entonces, permítame. Ya está acá. Ok, un momento, permítame porque escucho por ahí unas voces.
Entonces, ok. Esto es para que no nos interrumpa. Ahí les pediré a todos que, pues, que alrededor de ustedes no les estén gritando. Pero en fin, bueno, el amor, Santo Benito, es el cómo logramos tener el amor con él. Pues obviamente, conociendo sus secretos, ya dijimos, ¿sí? Ya lo hemos dicho en variedad de ocasiones. Solamente conociendo a él es como podemos enamorarnos. Quien se retira del estudio, pues no se puede enamorar de él, sinceramente, sencillamente porque, y también si se retira del estudio, pues él también se retira de esta persona, y entonces se retira la Shejina, que es la atmósfera protectora que nos protege en este mundo. Entonces debemos tener conciencia constante en el Creador. Estos preceptos lo pueden ver ahí en el libro. Luego tenemos otro aspecto, saber que todo está unificado. Es decir, todo es uno. Luego, volviendo a lo anterior, mediante el estudio de la Torah en su profundidad, podemos enamorarnos de él. La otra virtud es el berit, la castidad. ¿Sí? La castidad es, ¿qué tiene que ver? La castidad tiene que ver con, no se trata de castidad es no tener relaciones íntimas, de ninguna manera, sino la castidad es el comportamiento adecuado del berit, es decir, de la sexualidad. ¿Sí? Una persona que es promiscua, pues está fuera de todo esto. Y dentro de esa misma castidad, dentro del uso del berit, está procrear hijos. ¿Sí? Y como dijimos hace rato, realizar la circuncisión el 8º día. También amar a la persona conversa, es decir, a alguien que dicen, pues yo quiero estar dentro de, al converso circuncidado. Y aquí hemos hablado también que la circuncisión no es solo del órgano sexual, sino también es del corazón. Amar al converso circuncidado. ¿Ok? Bueno. Luego tenemos el tercer principio, la tercera virtud es la sedaká, que es la caridad. La caridad es mostrar misericordia a los necesitados y abastecerlos de alimentos. ¿Sí? Ya hemos visto la sedaká en todas sus variedades. Para los hombres, colocarse el tefilín y completarse según la imagen celestial. Así como para los hombres es el tefilín, las mujeres es preparar el pan halal en Shabbat. Ese es el equivalente para ellos. ¿Sí? ¿Por qué los tefilín? Porque los tefilín son las 18 bendiciones. También tenemos la shin en la frente y el taler, que es como asemejarse a un ángel. Y en ese momento no es una costumbre que pues no la hemos practicado prácticamente, perdón, la redundancia, pero también va dentro de esos preceptos de la Torah. Y dar el diezmo, que ya hemos hablado del diezmo, ¿qué es? Bien. Y el cuarto punto es traer el primer fruto de los árboles. Esto es una costumbre que quien se dedica a estudiar, a la agricultura, el primer año de los frutos de los árboles no se come, sino se lleva como una ofrenda al templo para decirle a Dios, mira, aquí está la primera cosecha es tuya. Pero también esto se asemeja a decir al primer fruto, ¿quién es el primer fruto de la unión matrimonial? Mi primer hijo. Llevarlo a la circuncisión, a decirle a Dios, mira, aquí está. ¿Sí? La parte del Nuevo Testamento también han de recordar que el primer hijo se llevaba al templo y se dejaba para que el sumo sacerdote
al primogénito, lo educara, lo mantuviera y estuviera con él, o bien lo bendijera y estuviera, pero era como una ofrenda para aquel. Incluso ustedes conocen un poquito la historia de la Virgen María, también estuvo un tiempo en ofrenda en el templo y después pasó a la hegemonía bajo la protección de Yosef, que Yosef será muchísimo mayor que ella, pero bueno, estamos hablando de una alajá, de un precepto, que así como llevamos el fruto de los árboles, también los hijos debemos llevarlos ante el Creador en la circuncisión o a la mujer, y nosotros dicen, bueno, pues aquí vamos a presentarlo al templo. El cuarto virtud es la humildad. La humildad, ¿sí? Redención para su hijo y conectarse con el poder de la vida. Luego tenemos guardar el Shabbat. La humildad significa dejar el orgullo abajo, reconocer que todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos, y la vida que es, se la debemos nada más que al Creador. Cuando nosotros decimos que tenemos el kabod, la gloria, el honor, le estamos quitando eso a Dios y nos estamos conectando con el orgullo. Y ya se sabe que donde está el orgullo, no está la presencia divina. Por eso nos tenemos de conectarnos con la humildad. Bueno, y el quinto, que es la perseverancia en el estudio, que está conectado con lo que vimos con el primero, pero la perseverancia es decir, hay que ser perseverantes. Digo, no, pues yo voy a estudiar tiempo y ya después me alejo. Desafortunadamente ya nos tomamos la pastilla azul y no hay vuelta para atrás. Tenemos que perseverar en el estudio hasta que el alma de nosotros se la lleve el Creador y no Dumá. Bueno, aquí vamos a detenernos un poquito por si hay alguna pregunta, porque voy a pasar a tres conceptos más antes de terminar la clase e irnos a la meditación. ¿Ok? Creo que le sigo mejor. Termino. ¿Sí? Permítanme un segundito. Entonces, nos dice que Moshe Rabbeinu, ustedes recordarán, bueno, para los que han leído Éxodo, van a recordar que una de las razones por las que por las que Moshe huyó de Egipto, porque dicen que había matado a un egipcio. Entonces, Moshe era un asesino. Esa es la historia que nos narra el Zohar, y por eso se fue, y fue a donde pues, se encontró con Yitro, ¿verdad? Es decir, cuando habla de matar al egipcio, no se trata de asesinar personas. Se trata de que el egipcio que estaba ahí, que es el que estaba, según nos narra la Torá, estaba atormentando y estaba azotando y estaba golpeando a un israelita, y que Moshe llegó y que lo defendió y mató al egipcio, razón por la cual se fue. Bueno, si te quedas en esa historia, pues te vas a decir que Moisés era un asesino. ¿Cómo puede ser el predilecto de Dios para revelar su Torá? Ahí hay una gran contradicción. Como hemos dicho, si te quedas con la historia, pues te quedas con casi nada, con un concepto errado. Aquí cuando habla de que Moshe Rabbeinu mató al egipcio, lo que quiere decir es que este hombre no tenía las 5 virtudes que te llevan a la perfección. Y cuando dijo, le mató el ego, le mató todo lo que hacía que golpeara a su hermano. Entonces le quitó todo eso, y lo que lo hizo, lo transformó en un ser correcto. Le convirtió esas 5 malas vidot en 5 virtudes para él mismo, es decir, para nosotros. Cuando nosotros estamos estudiando y estamos teniendo estas 5 virtudes, quiere decir que estamos matando al egipcio. ¿Sí queda claro? ¿Okay?
Sí, Estamos ya matando va. el ego, ¿verdad? Me quedan 2 conceptitos más. Si quieren, lo dejamos ahorita para terminando. Y bueno, el Zohar también nos dice, aquel que siga al esposo celeste durante la luna llena, con la esposa celeste es preservado de todo mal en el cielo como en la tierra y gozará de paz celeste. De esto ya les hablé, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Qué es seguir al esposo celeste y a la esposa celeste durante la luna llena? Quiere decir que si nosotros seguimos y nos conectamos todas las festividades, entre comillas, todos los eventos durante el calendario hebreo, como es Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, etcétera, Purim, quiere decir que si nosotros hacemos esa celebración, es unir el esposo celeste con la esposa celeste, es decir, la luna llena. Y dice, repito nuevamente, aquel que siga al esposo celeste durante la luna llena con la esposa celeste, es preservado, fíjense, es una protección de todo mal en el cielo como en la tierra y gozará de paz celeste. Esta es una promesa del Zohar para todos aquellos que podamos seguir estas celebraciones y conectarnos. Entonces es una garantía de una paz interior, una paz en la tierra y una paz en los mundos superiores. ¿Ok? Bueno. Y ya finalmente, en Éxodo 38:23 dice, el ángel de Dios abrazará a los que le temen a Kadosh Baruj Hu. Cuando hablamos de temor, ya vimos que es el temor. Y los librará de toda prueba con dulzura. ¿Qué son las pruebas? ¿Alguien me puede decir? ¿O qué se imagina que son las pruebas? ¿No? Serán los eventos a los que nos enfrentan en la vida, todo lo que se nos presenta. Digo, serán los eventos a los que nos enfrentamos en nuestra vida. ¿Qué tipo de eventos? Todo lo que se nos presenta. ¿Qué tipo de eventos? Pues como, por decir, una enfermedad, una pérdida. ¿No? Más o menos. Casi, casi. Muy bien. ¿Alguien más? Pues los eventos que tenemos que, por decir de alguna manera, sortear, los que de repente nos hacen preguntarnos, ¿no? Ay, si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? O esto otro. ¿Esas son las pruebas? Algo parecido, pero no es casi. Bueno, les comento. Las pruebas son todas aquellas zancadillas espirituales, todos obstáculos o todas las cuestiones que nos ponen los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios cuando Él se decidió crear al hombre. Y estos ángeles envidian al hombre, son como virus o bacterias, así como tenemos ahorita el famoso COVID, son bacterias que están dañando a la salud humana. Bueno, estas son bacterias o bichos espirituales que nos hacen tropezar y nos ponen obstáculos, nos ponen trampas para caer. Por ejemplo, ya vimos ahorita el adulterio, otro el robo, otro los engaños, el hablar mal de las personas, y todas aquellas que son malas virtudes que nosotros tenemos, el sernos adictos a las drogas, a las sustancias, adictos a relaciones destructivas, hablar mal de las personas, escuchar noticias, hacer comentarios respecto a etcétera. Todo eso que nosotros debemos restringir
a comer cosas indebidas y que comer, pues ya saben qué, ya hemos hablado mucho de esto. Todas esas son pruebas que estas fuerzas del mal siempre nos están poniendo para que tú te conflictúes con las demás personas, con tu pareja, con tus hijos, pues con todo el mundo, pues. ¿Para qué vamos a decir? Entonces, todas esas pruebas son de esos seres que nos hacen acercarnos a dioses falsos. ¿Y qué son los dioses falsos? Pues todos aquellos que no participaron en la creación. Dice el Zohar, todos aquellos que se dicen dioses, pero que no participaron en la creación del cielo y de la tierra, serán exterminados de la tierra y perecerán bajo los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos seres espirituales existen y son las pruebas, ¿sí? Quiere decir, entonces, hay personas que dicen que pueden ser un dios falso. Pues el dinero, el sexo, todo lo que nosotros... Todo aquello que... Todo lo que nos da satisfacción al cuerpo. Sí, lo que nos da satisfacción inmediata, ¿verdad? Como la luz directa, ¿verdad? Entonces, eso somos la idolatría, porque incluso el orgulloso es un idólatra, se está haciendo Dios de sí mismo, ¿sí? Todo aquello que creemos que nos da felicidad momentánea son, pues, esos los dioses falsos. Todo el orgulloso, o sea, se erige como un dios falso. Bueno, y entonces repito, el ángel de Dios abrazará a los que temen a Kadosh Baruj Hu, si que lo conocen y lo aman, y los librará de toda prueba con dulzura. Es decir, que si antes éramos atacados por una gran cantidad de pensamientos para caer, para cometernos, ahora va bajando, le va bajando una rayita y otra rayita y otra rayita y otra rayita. La intensidad de ataques de energía electromagnética mental que nos llega para las pruebas, entonces van a ser mínimas. Así que el estudio de esto nos protege, nos libera de todas estas energías. Bien. Ok, bueno, pues hasta aquí. Me hace favor, me permite el anterior. Llegamos al siguiente. Me hace favor la anterior, sí. En la anterior. Ajá. Ay, Dios, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? A ver, ¿de qué habla? Es la que sigue. Es la que sigue. Pero, en la que sigue, no. Ya. Donde nos dice en el punto 3 de la Sedacá, en el 3.2, colocarse los tefilín. ¿Por qué está manejándose la palabra colocarse? O sea, yo ahí me imaginé que se refería a algún objeto. Claro, usted dijo que eran las 18 bendiciones. No, los tefilim son las filacterias. Son unos... De los hombres. En el brazo derecho son como unas cuerdas que dan 14 vueltas y quedan enredados hasta el dedo. ¿Sí? Y eso es tefilim. Que tiene, y luego tenemos que se pone otro en la cabeza, amarrado. Ajá. Donde están la shin de 4 brazos y luego el taled. Quiere decir que y todo esto es una ceremonia, ¿eh? Es una ceremonia. Okay. Y una vez que se pone, se asemeja la persona a un ángel. Y el ángel sí. que lo ve, pues dice, no, pues este es igual a mí. ¿Por qué? Porque aunque somos seres humanos con cuerpo físico, a través de los tefilim, nosotros tenemos una elevación espiritual y podemos proceder a hacer todas las celebraciones pues los rezos diarios, ya sea en la mañana o en la noche. Entonces es el atuendo, o sea. No lo hacemos porque a lo mejor no contamos con ellos, pero esos los podemos hacer de manera virtual. Sin embargo,
en la parte judía, ortodoxa, en todos, el sumo sacerdote cuando se va a celebrar o cuando va a hacer oración se pone los tefilín, ¿sí? Los tefilín Ok. también se ponen en Shabbat. Muy bien. Es un atuendo pues muy bonito, ¿verdad? Nos explicaba de aquel Sí. chaleco también. Ok, Gracias. gracias. El chaleco es el efod, ese es solamente el sumo sacerdote. Eso es en otra celebración. Entonces no es... Los tefilín No. son todas las filacterias del brazo derecho, los del cuello y los de la cabeza y el taled. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Uno de qué? ¿Algo más? No, es todo. Gracias. Ya va. Dime. ¿No nos podrás, bueno, pues no sé si es, está larguito lo que nos leíste, pero se me hizo muy interesante lo que dijiste que tenías por ahí en una hojita y se relacionaba con un punto. Se me hizo bonito, o no sé si nos lo pudieras ¿De qué compartir hablaba? luego, de tu escritito ese, o no lo editas ahorita, o si no lo puedes compartir luego por un mensajito. Ay, no me acuerdo qué fue. Era lo que decía verás, ¿quién se acuerda de lo que nos leyó? Era acerca de lo de la luna y del sol, y la esposa y el... No. Dijiste que tú lo habías escrito hacia... Sí, pero más o menos sobre qué punto, no sé, ¿acuerdan sobre qué punto era? Creo que era a ver, que Moshe Rabbeinu tenía un cetro, ¿no, verdad? No. ¿No? Los adikim que estudian en la noche les No. ponen joyas a la esposa No. celeste llamada Luna. No. No, bueno, pues la verdad no sé. Sí, eso fue lo de las joyas, ¿no? Pues yo No. No, lo que yo le pregunto es algo Bueno, de todas maneras, no te preocupes porque si ves la grabación ahí lo vas a volver a escuchar. Ok, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a explicar la meditación. Aquí tenemos el Magen David y nos dice Metzar. Metzar es uno de los 72 nombres. Uno de los 72 nombres que nos permite salir del encierro. ¿De qué es el encierro? Del encierro espiritual. Es decir, no tener conexión con el mundo espiritual. Estamos encerrados en el ego, estamos encerrados en un mundo físico, estamos encerrados con nuestros conceptos pragmáticos, estamos encerrados en nuestras necesidades físicas inmediatas, en nuestras necesidades tanto económicas, de salud, etcétera. Entonces eso significa estar en un encierro, como en una especie de esclavitud. Y ahora que físicamente tenemos también un encierro a causa de un bicho, de un virus físico, entonces este nombre nos ayuda a salir del encierro. Y al salir del encierro, pues vamos a salir de las dos cosas, tanto el encierro espiritual de nuestra conciencia, de nuestra alma. Tenemos que revelar luz, es decir, el cuerpo es la oscuridad y el alma es la luz, entonces tenemos que revelar luz, sacar el alma del cuerpo para que se exprese. Entonces también tenemos que salir nosotros de no estar en el encierro, sino tener una actividad social con alta conciencia, y este nombre de Men Sadi Resh nos va a ayudar en la meditación a salir adelante de este encierro. Permítanme un momentito. ¿Quieren que hagamos una pausa? Mientras alguien se quiere parar y hago una pausa.